El reto que enfrenta hoy día la Universidad Venezolana, lograr un mejor equilibrio de la ecuación Estado, Mercado, Familia para resolver necesidades sociales e incorporar el peso generacional de los jóvenes al mercado profesional, contribuyendo a evitar la violencia criminal y la pérdida de capital humano por la ausencia de oportunidades de empleo. Es la universidad que queremos, aquella que habla por los que en ella se forman y egresan de sus aulas ávidos de esperanza por un mejor porvenir. En esta Navidad y Año Nuevo, momentos especiales que invitan a la reflexión y búsqueda de mejores oportunidades para crecer en armonía con los seres que amamos y con los que día a día compartimos el compromiso por un trabajo creador. La Universidad del Zulia, su vicerrectorado administrativo y el personal que en él labora, se unen a ustedes en oración por la paz y el amor que debe reinar entre los venezolanos, para luchar por un país donde la equidad y justicia social se combine con la libertad y democracia. Feliz Navidad y feliz año 2012 a toda la comunidad universitaria y zuliana. Continuamos con Universidad Sin Fronteras desde el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia y por supuesto en esta interesante conversación con el secretario de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Amalio, esa relación gobierno-universidad a partir de un acuerdo suscrito internacionalmente, ¿cuál es su opinión con respecto a eso y qué está pasando en Venezuela? Sí, bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta lo que la UNESCO plantea. Ciertamente la UNESCO ha dedicado sus últimas conferencias al problema de la inequidad y de los obstáculos para el ingreso de la masa de estudiantes en América Latina sobre todo y en otras partes del mundo que no consiguen opciones y condiciones para ingresar a la universidad. Ahora, eso nos lleva a una situación siguiente. Cuando se plantea ese asunto, muchas veces, y en el caso venezolano es muy evidente, el gobierno dice que la exclusión es culpa de las universidades porque no abren sus espacios, y aquí se utiliza una frase un poco demagógica para que entre el pueblo que define el gobierno, porque el pueblo pareciera ser que es una denominación sociológica que solo corresponde al sector oficial. Y ahora, pareciera que la universidad, los que estamos en ella no somos... No, es la oligarquía, en fin, entonces ese ritornelo que hace repetir sin fundamento alguno frases hechas que no reflejan la realidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La inequidad y el problema del acceso, ¿dónde comienza? Hay una exclusión temprana que comienza con el sistema educativo nacional. Hay 400.000 niños venezolanos que jamás ingresan a la educación formal. Hay una tasa de deserción muy amplia en la educación primaria y secundaria. Es decir, hay una exclusión temprana. Quien excluye inicialmente es el propio sistema educativo que no está controlado por las universidades. Esa exclusión temprana es responsabilidad del gobierno. Si el gobierno no crea condiciones para que se eleve la calidad de esos estudiantes, sin lugar a duda que será mucho más difícil su ingreso a la universidad. Ahora, ¿qué ocurre con las universidades? De acuerdo con el presupuesto que manejan... Ahora, ¿cómo funciona esa relación entre lo que es la educación primaria y básica con la universitaria? Porque sabemos también que tienen debilidades que se reflejan en la prosecución y éxito del estudiante a nivel de las universidades. Claro. Y fíjese usted lo siguiente, las universidades hemos hecho esfuerzo para corregir un asunto que no es nuestro. ¿Qué hemos hecho nosotros? Por ejemplo, le menciono solo un programa, el programa Samuel Robinson, y también lo tiene la Universidad del Zulia, lo tiene la Universidad Simón Bolívar y lo tiene la Universidad de los Andes. Es decir, tiene un conjunto de programas que en esencia son, la universidad va al aula, va al liceo. ¿Para qué estamos yendo al liceo nosotros? Para tratar de corregir un problema que le corresponde al gobierno. ¿En qué sentido? Formando los profesores de educación secundaria y formando los estudiantes y revisando los pensas de estudio. Porque ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Hay estudiantes de bachillerato que se gradúan con materias exoneradas como física, química y matemática, o hay bachilleres de 2 años que lo genera una de las misiones del gobierno. Eso es ciertamente tratar de enmendar un disparate o un error con un disparate.
una deficiencia con un disparate. Porque si exoneramos a los estudiantes de primaria y secundaria, de física, química y matemática, esos estudiantes cuando ingresan a la universidad, en las áreas que corresponden con esos perfiles, no van a tener la capacidad suficiente para proseguir. Entonces, allí es donde decimos nosotros, ¿por qué no concertar esfuerzos? Y allí tomamos la palabra de la UNESCO. ¿Por qué no en un gobierno que tiene un petróleo a $100, que tiene un presupuesto calculado en 40 y que le sobran esos $60, ¿por qué no los utiliza para elevar el presupuesto de las universidades y hacer dos cosas? En primer lugar, fortalecer la institución universitaria en sus investigaciones, en todas sus labores, y por otra parte, solicitar de ellas contribución para elevar la calidad del sistema educativo en general. Es muy probable, y en Caracas hicimos una prueba muy importante, la Universidad Simón Bolívar y nosotros, para hacer programas de formación de profesores de física, química y matemática que iban después a trabajar en la educación secundaria. Un programa como eso merecería el apoyo del gobierno y no lo tiene. Un programa como el Samuel Robinson, que se dedica a eso, de tratar de ir al aula, al tratar de ir al liceo, también lo hace el aula, en fin, no obtienen el fundamento presupuestario suficiente para hacer eso. Entonces, ¿dónde debería estar el diálogo en eso? ¿Por qué ver a las universidades como un objetivo político y no verlas como un aliado? No verlas como unas instituciones que con su capacidad crítica y con toda la masa crítica que ahí se desarrolla, pudieran contribuir con el gobierno, con el país, con la sociedad, pero se les ve de otra forma, se les ve a través del tamiz político y por supuesto cuando se nos ve así, se nos acusa de estar a espaldas del país, estar a espaldas del gobierno. Y a espaldas del pueblo. Claro, tenemos 290 años de la UCB y hemos estado siempre, nunca a favor de los gobiernos. Ahora, si por esa razón estamos contra el país, no es justo, hemos estado con el país, pero nuestra intencionalidad como institución, igual pasa el Zulia o cualquier institución autónoma, no puede ser una caja de resonancia del gobierno, ni una actitud genuflexa frente al gobierno, una actitud de colaboración, pero de crítica, manteniendo los principios. Ahora, no es necesario renunciar al gobierno a sus postulados, ni nosotros a nuestros principios. Puede haber un espacio intermedio para entendernos. Espacio de diálogo. Claro, ¿no? Ahora, quien tiene que tomar la iniciativa es el gobierno. ¿Por qué? Porque es quien tiene el poder. Y frente al poder es muy difícil que podamos construir nuestros propios programas sin el concurso del gobierno. Un gobierno suficientemente sensato como el de Lula en Brasil, que lo hizo, construye un punto de convergencia. Lula hizo el sector privado, el sector público y el gobierno, y a partir de allí definió política para que todos se beneficiaran. Eso puede hacerse en Venezuela, y con los recursos que tiene el país, en vez de apuntalar la economía nicaragüense, apuntalar la economía cubana o apuntalar la economía ecuatoriana, pudiéramos apuntalar a Venezuela a partir de sus universidades y estar en capacidad de resolver muchos de los problemas que el gobierno no tiene capacidad para hacerlo. Entonces, yo creo que allí está el problema del asunto. Ahora fíjese, mayor presupuesto para las universidades. Ajá. Partiendo de la premisa que esa inversión en el sistema educativo universitario como un todo, ajá, puede generar cambios cualitativos, claro, importantes, claro, en los niveles de eficiencia y eficacia de las universidades venezolanas. Ahora bien, en este intercambio de experiencias, México ha señalado a través de su representante en esta reunión que en México pasó lo contrario, que se dejó una parte importante de esa integralidad por fuera, que fueron los estudiantes, ajá, y que la mayor inversión se dio en infraestructura, en elevar la calidad del personal académico de las universidades, formándolo, dándole formación de cuarto y quinto nivel, y fundamentalmente apoyo a la investigación, y que cuando hicieron una evaluación del desempeño de las universidades, se dieron cuenta que no se había incidido sobre la prosecución y el egreso estudiantil en las universidades mexicanas. ¿No pasaría eso lo mismo que hacer, que recomendarle a las universidades para que en esos procesos de diálogo que se puedan establecer o se establecen con el gobierno, que es el que tiene el poder, como usted lo ha señalado, se amplíen también en una visión de integralidad las oportunidades para todos, para que todos en esa armonía y en esa interacción dialéctica podamos ser eficientes y eficaces? Sí, ayer ocurrió en el marco del seminario un evento que vale la pena destacar. Es que me correspondió, muy satisfactorio para mí, ser parte del foro. Intervinieron dos estudiantes, uno de la perspectiva oficial y otro estudiante que pudiéramos calificar de sectores que no coinciden con el gobierno. Y de allí aprendimos muchas cosas. En primer lugar,
el debate tuvo altura. No es fácil en otras universidades que sectores políticos puedan entenderse en medio del debate. Políticos contrarios. Exacto. Eso ocurrió. El primer elemento positivo es eso. Estuvieron la madurez suficiente para poder discutir asuntos que les importa a ellos como estudiantes sin agredirse, sin excluirse. Pero además de eso, que ya de suyo es importante, ellos plantearon algunos aspectos. Por ejemplo, plantearon el asunto o el tema de la vocación. ¿Cómo hacer para que de forma temprana se incida, se determine la vocación, para que el estudiante no transite una parte del camino y se frustre? Lo cual supone para él un problema muy importante y para la institución un costo también adicional. ¿Cómo hacer con el egreso? ¿Cómo hacer que el estudiante no solamente, diríamos, se forme, sino qué va a ocurrir con él? Y hoy está ocurriendo, se está desarrollando un evento muy importante en el marco del seminario, que es concertar a la universidad con el sector empresarial para ver en qué medida hay un perfil suficientemente adecuado para que esos estudiantes puedan ingresar al mercado de trabajo. Eso es importante y los estudiantes ayer lo dijeron. Es decir, hay que tomar en cuenta la perspectiva estudiantil, tanto desde el punto de vista cómo evalúan ellos lo académico, qué proponen nuevas carreras, que ayer se mencionó, ajustar las existentes y qué hacer con ellos una vez que ingresan y una vez que egresan. Pero sí. Bueno, yo creo que después que usted vea el programa se va a dar cuenta que uno abarca diferentes tópicos tan importantes en tan poco tiempo y la gente queda satisfecha. No, cómo no, yo lo estoy. Amigos, ya regresamos. Somos Universidad Sin Fronteras.